Hola a todos. Sabéis que una parte fundamental de la preparación del examen es poder hacer estrategia de preguntas, poder ser suficientemente plásticos, que vuestra cabeza pueda surfear por las dificultades de las preguntas, que seáis capaces de saber cuándo una pregunta os quiere engañar, cuándo una pregunta es simple y no tiene más vuelta de hoja, y cuándo una pregunta os quiere hacer ver una perspectiva u otra de respuesta. Y esto es una constante en toda la preparación, y para eso hemos preparado un caso clínico que quiero que sigáis conmigo de manera razonada para ver cómo mejorar vuestras habilidades en ese tipo de preguntas de caso clínico, que sabéis que van a enlazar muchas preguntas y no podemos fallar una porque probablemente nos lleve a errores en otras. Vamos a ir con ello y os quiero presentar un caso de un varón de 48 años de edad, no alérgico a ningún medicamento. Nos cuentan como antecedentes que tiene una artritis reumatoide con tratamiento desde hace 20 años. No nos dicen qué tratamiento, pero bueno, podemos imaginar los tratamientos de, si lleva ya 20 años, habrá probado bastantes cosas en el camino. No cirugías previas, y la única cosa que nos dan es aficionado al buceo. Bueno, curioso, ¿no?, que nos digan eso. Sabéis que en los casos clínicos no hay casi nada que esté hecho al azar. O sí. Igual no tiene ninguna implicación, luego veremos a ver si el buceo tiene algo que ver con el caso que nos plantean o simplemente nos han querido despistar del caso. La situación por la que el paciente viene a la consulta es que tiene un dolor inguinal izquierdo sin traumatismo de unos 3 meses de evolución. Le duele la ingle, le molesta mucho, cojea, y en la exploración que le hacemos tiene un dolor inguinal. Llama la atención que tiene una limitación de movilidad dolorosa en la cadera izquierda, sobre todo cuando rotamos hacia adentro, y le vemos que cojea en la consulta cuando camina. El médico de cabecera ya le ha visto el canal inguinal, no hay aparentemente ninguna hernia, ninguna otra cosa que pueda dar un dolor referido a esa zona. Y bueno, pues tenemos un paciente aparentemente con una cadera dolorosa de aparición espontánea. Y además es un paciente joven, 48 años. Nos disparan ya con la primera pregunta y nos dicen ¿qué prueba le pediríamos en primer lugar para realizar el estudio del paciente? Bueno, pues ojo con ese tipo de preguntas banales o benévolas, porque cuando nos dicen qué prueba, todo el mundo ya la cabeza se nos salta por distintos diagnósticos y mucha gente dice, pues va a ser rápido el examen y dice resonancia. Resonancia porque es la más rentable para ver qué pasa dentro de la cabeza del fémur y tal. No, ojo, porque nos dicen qué prueba le pediríamos en primer lugar. Y siempre la primera prueba de imagen que debemos pedir en cualquier patología de patolocomotor es una radiografía simple. Luego la número 1 será correcta aquí en este caso. Radiografía simple que le hacemos al paciente y es completamente normal. Bolas de la cabeza del fémur redonditas, acetábulos redonditos, simétrico todo completamente normal. Bueno, pero sabéis que en algunos casos no es así. Ya en la radiografía simple se ve una simetría, se ve problemas, ¿no? Pero en este caso era totalmente normal. 3 meses de evolución, de dolor de cabeza, ni un signo radiológico de problemas o de afectación. Luego descartamos que esta persona haya tenido de pequeño displasias de cadera, que haya sufrido un PERTES que le dejara una displasia y otras cosas. Es una cadera que aparentemente de cero, normal, de repente tiene dolor y tiene problemas. ¿Qué le pasa al paciente en su cadera? Pues fijaos, en lugar de darnos más pistas, yo esperaba alguna pista más, nos dicen ya directamente que nos mojemos con un diagnóstico. Yo sé que algunos de vosotros ya estáis haciendo cábalas, pero cadera dolorosa del adulto sin traumatismo y en un paciente con artritis reumatoide, que se supone muchos de ellos han tomado o toman corticoides, la cosa ya va mucho más afinada, ¿verdad? Mucho más afinada. Nos dicen artrosis inicial por displasia, necrosis avascular, osteoporosis transitoria de cadera, rotura del labrum. Vamos a analizar estas. Artrosis inicial por displasia, la radiografía no sería normal. Además, seguro que la pregunta nos hubiera dado algún dato de que de pequeñito tuvo un problema en la cadera, que ya no recuerdan cuál era, pero no es el caso, luego la primera la eliminaría. Es un caso no traumático, espontáneo. Luego la rotura del labrum, que es traumática en deportistas, también la descartaría de estas cuatro respuestas. Me quedaría con la 2 y con la 3 probablemente. Oye, ¿y cuál te mojarías entre la 2 y la 3? Pues, ¿cuál es la más frecuente? Siempre les preguntan cuál es la patología más frecuente en un caso que nos preguntan.
Pues claramente la necrosis avascular de la cabeza femoral es más frecuente. Algunos igual no habéis escuchado la de osteoporosis transitoria de cadera, aunque a partir de hoy seguro que lo sabréis por lo que voy a explicaros, pero la necrosis avascular es claramente la más frecuente, la que habéis escuchado todos, y es la respuesta correcta en esta pregunta. En los manuales tenéis una tabla en la que diferencia, da el diagnóstico diferencial entre una necrosis avascular a vuestra derecha y una osteoporosis transitoria de cadera a la izquierda. Y fijaos cómo empieza anunciado arriba. Incidencia. La primera, la osteoporosis transitoria de cadera, es muy rara. La necrosis avascular es mucho más frecuente. Luego esto ya define la posibilidad de vuestra respuesta. Pero ya que nos han puesto esto aquí, fijaos que la necrosis avascular se ve en gente de 20 a 40 años, bilateral en más del 50%, inicio insidioso, dolor en reposo. Las imágenes de las pruebas de imagen nos van a dar idea de que falta sangre en la bola del fémur y da problemas, y requiere un tratamiento de cirugía en muchos casos, en la mayoría de los casos. Sin embargo, la osteoporosis transitoria de cadera sabéis que es una cosa temporal, rara, excepcional, que se da en los embarazos, que es unilateral, el debut es muy brusco, muy agudo, y la cabeza femoral pierde calcio muy rápidamente. Pero sabemos que el pronóstico es muy bueno porque el tratamiento conservador, y generalmente después del embarazo la cadera recupera 100%, no deja ninguna secuela, y es simplemente un susto de un dolor de cadera mantenido que no le permite a una persona moverse, a una mujer moverse en ese tiempo. Luego, con este diagnóstico diferencial, claramente estamos en la situación, en el escenario de una necrosis avascular de la cabeza femoral. La rotura del labrum se da, como veis aquí, en gente joven, deportista, se rompe el cartílago, el filocartílago que rodea el acetábulo, y es susceptible en muchos casos de hacer sutura, generalmente por vía artroscópica hoy día. La otra pregunta del millón es, que te lo pregunta el paciente en la consulta: doctora, ¿por qué me ha pasado esto a mí? O sea, yo no he hecho nada y de repente la cadera me duele porque tengo algún problema yo. Y bueno, ¿qué le responderíamos al paciente? Que su causa, la mayoría de las causas son idiopáticas en este problema. Buscaríamos si tiene gotas, si tiene una hiperuricemia. ¿Echaríamos la culpa a la medicación de su artritis reumatoide? ¿O buscaríamos un posible alcoholismo? Bueno, pues de nuevo, lo más frecuente es que los corticoides tomados muchos años, a veces a dosis muy altas para las crisis, hayan acabado fastidiando la vascularización de la cadera. Oye, ¿y se puede ser corticoideo dependiente, alcohólico, gotoso y no tener ni idea de qué ha pasado? Pues bueno, menos lo último, que no es muy compatible, se puede tener más de un factor de riesgo, claro que sí. Pero en este caso no nos dicen nada de los hábitos del paciente, salvo la medicación para su artritis. El buceo sigue sin estar presente, por cierto, por aquí, por ninguna cosa. Fijaos las causas de osteonecrosis más habituales. Las idiopáticas tienen bastante margen, en las que no encontramos una causa clara, pero claramente veis algunas de las que estabais esperando. Por ejemplo, el hipercortisolismo, tratamientos con corticoides, artritis reumatoide, las enfermedades reumáticas. Por esos tratamientos con corticoides tienen mayor incidencia de necrosis avascular espontánea. Y fijaos ahí los buceadores, aparece su afición. Disbalismo, enfermedad de Kyson o síndrome de descompresión de los buceadores. No creo que nadie pregunte ese nombre nunca en Mesa Menmir, pero los buceadores sufren o pueden sufrir necrosis avasculares en distintas zonas del cuerpo. Si hacen una subida muy rápida, desde mucha profundidad, pueden los gases disolverse en la sangre, pueden los gases rehacerse en sangre, crear burbujas de gas y crear zonas de embolia gaseosa y crear una necrosis avascular secundaria. Por eso los buceadores tienen que hacer alguna etapa de adaptación a la profundidad, cuando están sobre todo regresando a la superficie, para que no haya este tipo de problemas. Hay muchos protocolos para ello, y aquí ya entendemos por qué se nos contaba lo de su afición al buceo. Era un refuerzo más de que tenía una necrosis avascular, aunque estamos seguros que no fue por causa del buceo, porque tampoco nos han dicho nada de que hubiera habido una inmersión reciente. Los corticoides tienen seguro mucho más peso que el buceo. Bueno, y volvemos a la radiografía normal de antes. ¿Y alguna cosa más pediríamos aparte de la radiografía normal? Bueno, la radiografía normal es útil para una cosa que sabéis que es la clasificación de eficaz de los grados de necrosis avascular, aunque la resonancia también ayuda en esta clasificación.
Pero la clasificación de FICAD y ARLED, que es la clasificación de la necrosis vascular, el estadio 1 es radiografía normal, paciente sintomático pero radiografía normal. Es el caso que tenemos aquí ahora. El estadio 2 ya tiene zonas de destrucción, quiste, remodelación, aunque la bola sigue siendo redonda. En el estadio 3 la bola ya no es redonda, displasia, artrosis, cojera para siempre. Y en el estadio 4 ya hay importantes cambios en espejo, fijaos ahí, tanto en la bola como en el acetábulo. Luego ya la cadera no tiene recuperación posible por vía biológica. La pregunta que nos hacen es ¿qué tratamiento ponerle a este paciente? Lleva 3 meses, no tiene cambios radiológicos importantes, tiene dolor y nos proponen varias cosas. ¿Cuál es el tratamiento a instaurar inicialmente? Reposo funcional con descarga, forajes, perforaciones descompresivas, injerto vascularizado o prótesis total de cadera. Bueno, pues todos pueden ser, todos están metidos en el tema. Pero mirad la pregunta otra vez. ¿Cuál es el tratamiento a instaurar? Inicialmente, siempre hay que intentar un tratamiento conservador antes de la cirugía. Luego yo me quedaría con la primera. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser eso si esa es la que menos cura de todas? Bueno, es la primera que hay que instaurar. Tenemos algunos pacientes que mejoran con el reposo y la descarga y la cabeza, por la razón que sea, vuelve a revascularizarse correctamente y mejoran. Igual han tenido un tipo de osteoporosis transitoria no muy diagnosticada, pero la cuestión es que hay que empezar siempre por la base, no por el tejado. Luego empezaríamos con un reposo funcional y descarga. ¿Qué pasa si eso no funciona? Pues el siguiente paso sería hacer estimulación del interior de la médula de la cabeza. Hacemos forajes, perforaciones descompresivas, como veis aquí en la imagen. A la izquierda tenéis el trocar preparado para perforar la cabeza femoral. Aquí ya veis 2 huellas, 2 túneles de haber sido perforada para estimular el sangrado interno y estimular la revascularización de la cabeza. Cuando la revascularización de la cabeza no es posible y la cabeza está todavía redonda y no hay artrosis, el siguiente y último cartucho de tratamiento quirúrgico conservando la articulación sería utilizar un injerto. El injerto se puede sacar de muchos sitios, de peroné o de otros sitios, pero un injerto vascularizado para enchufarle sangre al injerto y que esa sangre llegue a la cabeza e impregne la cabeza también. Si todo eso falla y un colapso importante, estadios altos de FICAD, la cirugía final es la utilización de una prótesis total de cadera. En este caso veis una pieza anatómica real, después de una necrosis, veis que la cabeza está toda desplecada, todo el pavimento no cohesionado, y veis la imagen de la derecha donde tenía ese aplastamiento importante de la cabeza femoral. En estos casos la prótesis de cadera es la mejor opción posible cuando hay una destrucción articular, grados avanzados de la enfermedad. Algún detalle curioso sobre la necrosis avascular de la cabeza femoral. Fijaos que hay un grado alto de bilateralidad, lo habrá que vigilar al otro lado también. No son tan poco frecuentes como nos puede parecer. Fijaos que entre 10 y 30.000 casos de necrosis avascular son diagnosticados cada año en los Estados Unidos. Así que si extrapoláis aquí en España, pues siguen siendo bastantes casos. El 10% de las prótesis totales de cadera que se ponen en Estados Unidos se ponen con un diagnóstico previo de necrosis avascular femoral. Y el pronóstico es variable, pero los 2 factores que más marcan el pronóstico son, uno, la afectación radiológica. Cuanto más colapso, menos esfericidad, más displasia, más dolor, más cojera. Y el otro, la edad de presentación. Las personas más jóvenes responden mejor a los tratamientos conservadores y las personas mayores de 50 años en muchas ocasiones requieren prótesis porque no hay manera de respuesta a los tratamientos conservadores. Y con esto creo que hemos hecho un buen repaso a una patología que está ahí en terreno de varias asignaturas también, porque también habéis dado probablemente cosas en reuma, pero creo que es muy importante para poder centrar una pregunta que es un tópico ocasional, pasajero, pero periódico en las preguntas de los exámenes MIR, y es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Muchas gracias por vuestra atención.